Acá entonces en este ejercicio lo que nos pide es que, o lo que nos pide, no sé si nos pide puntualmente, nos pide análisis de crecimiento, pero además nosotros vamos a hacer análisis de concavidad, ¿está bien? Así lo hacemos bien completo. En principio, lo primero que tienen que hacer, cuando ustedes encaran el tema del análisis de crecimiento, es primero buscar posibles extremos, ¿sí? O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando avanzan sobre el análisis de crecimiento es buscar posibles extremos de la función, ¿sí? O sea, puede pasar que una función tenga extremos o puede pasar que no los tenga. Pero eventualmente debemos buscarlos. Para eso, y también de acuerdo a todo lo dicho, para ello, la derivada tiene que ser cero. Es decir, a esto lo llamábamos condición necesaria para existencia de extremos relativos. O sea, la condición necesaria para que existan extremos es que la derivada valga cero. Bueno, por lo tanto, primero tenemos que derivar y luego igualar a cero. Antes de seguir, si ustedes miran esta función, en realidad esta es una función que ustedes deberían saber graficar, porque es una función homográfica, ¿sí? Es decir, es una función del estilo de que nosotros ya hemos visto. Solo que ahora vamos a hacer el análisis mediante la utilización de la herramienta derivada, ¿sí? Que nos da información del crecimiento. Entonces, para obtener información del crecimiento, uso la derivada primera. Derivemos. Derivada de esta función va a ser el de arriba derivado, porque es una división, ¿ven? El de arriba derivado, que es 3, por el de abajo sin derivar, 1 menos x, menos el de arriba sin derivar, 3x menos 2, por el de abajo derivado, que es menos 1. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Bien, ahora sí, cuando nosotros trabajamos con el análisis de una función, la derivada la tenemos que intentar reducir. ¿Por qué la tenemos que reducir? Porque una vez que la tenemos que igualarla a 0 y despejar la x. O sea que una vez que tenemos la derivada, el trabajo continúa, intentando reducirla a mínima expresión. Entonces veamos a qué nos quedaría. A ver, voy a hacer acá abajito, los cálculos auxiliares para ver qué me queda en el numerador. Así la escribo ahí arriba, luego la derivada. Veamos. Si yo ahí distribuyo el 3, me queda 3 menos 3x. Y acá este menos con este más, este menos con este menos me va a quedar más 3x menos 2. El menos 3x con el más 3x se me va a ir. O sea, me quedaría que la derivada primera es 1 sobre 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Esta sería nuestra derivada primera. Ahora bien, una vez que tenemos la derivada primera, lo que tenemos que hacer es igualarla a 0. Entonces la igualamos a 0. Igualar la derivada a 0 significa que lo que yo tengo que decir es esto, ¿no? La igualo a 0 y debería despejar x. Bien, cuando tenemos que despejar x acá, en principio yo lo que podría hacer es esto que está dividiendo, pasarla multiplicando. Si esto que está dividiendo lo paso multiplicando y lo multiplico por 0, me queda lo siguiente. A ver, escribo por acá. Me queda 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando esto multiplica por 0 me queda 0. Y cuando uno en matemáticas llega a una expresión de este tipo, o sea, ¿qué quiere decir una expresión de este tipo? Hemos llegado a una relación numérica falsa. Fíjense que acá la incógnita ya no la tenemos, ¿no? O sea, la x desapareció. Se dice que se ha llegado a algo absurdo. O sea, llegar a algo absurdo se interpreta como que lo que estamos buscando no tiene solución. Esto quiere decir que no hay ningún valor de x para el cual la derivada sea 0. Esto significa que
no hay extremos, ¿sí? Esta función no tiene extremos, o sea, no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Está bien? No obstante, el análisis de crecimiento consistía en dos pasos. Primero, buscar posibles extremos. Ya vimos que no tiene. Pero además, lo segundo que tenemos que hacer es ver si la función crece o decrece. ¿Y en dónde crece y decrece? Es decir, a eso lo llamábamos intervalos de crecimiento. O sea, lo segundo que voy a hacer es analizar los intervalos de crecimiento o decrecimiento. ¿En qué consistía el análisis de los intervalos? A ver. Les estoy repitiendo lo que ustedes ya tienen en el video, ¿no? Si no lo pudieron ver, terminamos esta reunión y vayan a verlo porque ahí está explicada toda la parte teórica. ¿Cómo se analizan los intervalos de crecimiento? Me decía, sobre el dominio de la función, fíjense que esta función tiene como dominio todos los reales excepto el 1. A diferencia de la función que yo les resolví en el ejemplo que tienen subido al aula, esta función no tiene como dominio todos los reales. El dominio son todos los reales excepto el 1, porque cuando x vale 1 se me hace 0 el denominador. Entonces, al dominio de la función, yo lo tengo que cortar en aquellos puntos que hayan anulado la derivada primera. Vean que no hay ningún punto que anuló la derivada primera, ¿verdad? Por lo tanto, voy a mantener como dominio, voy a mantener los intervalos que definen al dominio de esta función. En este caso, ¿quiénes serían los intervalos entonces? Desde menos infinito hasta 1, por un lado, y desde 1 a más infinito por otro. Es decir, teníamos una primera línea donde teníamos que tomar los intervalos. En una segunda línea, que yo la indicaba como A, tenemos que tomar dentro de cada intervalo un valor arbitrario, el que a nosotros nos guste, cualquiera. Basta que esté en cada intervalo. En este primer intervalo voy a tomar el 0, por ejemplo, y en este segundo intervalo, por ejemplo, puedo tomar el 3. Paso siguiente. Se analiza el signo de la derivada primera en cada uno de los puntos. O sea, lo que yo voy a hacer es fijarme si la derivada primera es o positiva o negativa en cada uno de los puntos que nosotros tomamos. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es f' en 0. Cuando x vale 0, ¿qué pasa con la derivada primera? Fíjense. Me queda. Esperen, no voy a reemplazar por 0. Miren de manera un poco más amplia esto. La derivada primera es una división. ¿La ven? Donde el numerador es siempre positivo, porque es 1. Y el denominador, para cualquier valor de x, excepto para el 1, pero el 1 yo no lo estoy considerando, el denominador para cualquier valor de x, vean que me va a terminar dando también positivo. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Entonces la derivada va a ser positiva para cualquier x. O sea, yo voy a afirmar que la derivada en 0 es positiva. Positiva significa, se lee así, mayor a 0, ¿no? Y en 3 también es positiva la derivada, ¿no? Si no entienden bien este razonamiento, analicen reemplazando a x con cada uno de los valores y van a ver que ocurre así. Entonces la derivada es positiva en 0 y también es positiva en 3. Y luego lo que hacíamos era escribir conclusiones. ¿Cuáles eran las conclusiones? Cuando la derivada era positiva en un punto, significa que la función crece al pasar por ese punto. Ahora, como este punto fue un punto arbitrario, y yo les cuento que cualquiera sea el punto que hayamos tomado, hubiera pasado esto mismo, significa que la función crece en todo el intervalo. O sea, entre menos infinito y 1 la función está creciendo, ¿sí? Va subiendo. Y de 1 a más infinito pasa lo mismo, ¿no? O sea, en un punto arbitrario me da que la derivada es positiva. Significa que crece al pasar por este punto. Por este punto, ¿sí? Por 3. Por el valor 3 de abscisa. Pero como si hubiera tomado cualquier otro, la suerte hubiera sido la misma, significa que la función crece en todo el intervalo.
O sea, conclusión, esta función es una función creciente durante todo su recorrido, ¿sí? Durante todo el recorrido la función sube, crece. Esto respecto del estudio de crecimiento. Vamos ahora a concavidad. Bien, el análisis de concavidad también consta de dos pasos. Primer paso, hay que buscar posibles puntos de inflexión. Recuerden que los puntos de inflexión son aquellos puntos donde una función cambia su concavidad, ¿sí? Y la herramienta que nos aporta información de la concavidad es la derivada segunda. Así como la herramienta que aporta información del crecimiento es la derivada primera, la herramienta que aporta información sobre la concavidad es la derivada segunda. Entonces lo que tenemos que hacer cuando voy a buscar posibles puntos de inflexión es la derivada segunda, la busco y la igualo a cero. ¿Por qué? Porque esto es la condición necesaria para que existan puntos de inflexión. Bien, busquemos derivada segunda. Bien, para la derivada segunda, obviamente la derivo a partir de la derivada primera, ¿no? Entonces, bien, derivo. El de arriba derivado, que es 0, por el de abajo sin derivar va a seguir siendo 0. O sea, pongo 0 ahí, menos. El de arriba sin derivar, que es 1. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no vean que esté escrito? Bien. Entonces menos. El de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Fíjense que cuando tengo que derivar el de abajo, ahí tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Es algo al cuadrado. Entonces voy a tener algo al cuadrado se deriva 2 por ese algo. Esperen que acá voy a borrar un cachito. Entonces voy a tener 2 por este algo por la derivada de ese algo. O sea, la derivada de 1 menos x es menos 1. Y todo esto sobre el de abajo al cuadrado. O sea, voy a tener 1 menos x cuadrado otra vez al cuadrado. O sea, va a ser a la cuarta. Entonces, en definitiva, la derivada segunda, ¿qué me está quedando? La derivada segunda me está quedando arriba 2 por 1 menos x. ¿No? Menos 1 por 2 por menos 1 es 2 positivo, por 1 menos x, y abajo 1 menos x a la cuarta. Este 1 menos x con la cuarta se me van a simplificar y me termina quedando finalmente que la derivada segunda es 2 sobre 1 menos x al cubo. Esta es nuestra derivada segunda. ¿Está bien? Entonces vean, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hasta ahora yo tengo analizado el crecimiento. O sea, yo sé que la función va a subir de menos infinito a 1 y va a seguir subiendo de 1 a más infinito. Lo que ahora estamos analizando es la concavidad. O sea, ¿qué concavidad va a tener? ¿Va a ser cóncava para arriba o cóncava para abajo? Independientemente de que suba, ¿no? De que crezca o no. Estamos haciendo otro análisis distinto. Bien, entonces lo que sigue ahora es derivada segunda, la tengo que igualar a 0. Fíjense que va a pasar algo parecido a la derivada primera. Esto es así, ¿no? 2 sobre 1 menos x al cubo igual a 0. De acá despejando me queda 2 igual a 0. Porque esto lo paso multiplicando. Y esto es también absurdo, ¿sí? Haber llegado a un absurdo significa que la función no existen puntos de inflexión.
Ahora bien, aun cuando no existan puntos de inflexión, yo tengo que aplicar el paso B, ¿no? El paso A es buscar posibles puntos de inflexión. El paso B, analizo intervalos de concavidad. Bien, se ve. Bien. Y los intervalos de concavidad, si miraron el video, tienen una práctica, una presentación similar a los intervalos de crecimiento. O sea, yo tengo que plantear, primero, teniendo en cuenta el dominio de la función, que el dominio de la función sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo los reales menos el 1, teniendo en cuenta el dominio de la función, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a presentar todos los, teniendo en cuenta el dominio de la función y cortándolo en aquellos puntos donde se haya anulado la derivada segunda, cosa que acá no pasó, ¿no? Porque no existen puntos de inflexión, o sea, no hay ningún punto que anule la derivada segunda. Vamos a construir todos los intervalos que se puedan con ese criterio. En este caso, ¿qué intervalos nos van a quedar? Y nos va a quedar menos infinito 1 y 1 más infinito. O sea, hago una construcción igual a esta. Segundo paso, tomo un valor A dentro de cada intervalo. Por ejemplo, tomo el 0 en este caso y tomo el 3 en este otro. Siguiente paso, analizo el signo de la derivada segunda. Acá la diferencia, ¿no? Yo acá voy a analizar el signo de la derivada segunda, porque la derivada segunda me informa si es cóncava para arriba o cóncava para abajo. Acá analizaba el signo de la derivada primera, porque la derivada primera me informa si crece o si decrece. Por lo tanto, esto entonces nos va a quedar derivada segunda en 0. Vean la fórmula de la derivada segunda, está ahí, ¿no? O sea, cuando x vale 0, tengo 1 menos 0, 1 al cubo, 1 y 2 dividido 1 es positivo. O sea, lo único que me importa es el signo, no me importa el resultado, solo me importa el signo. O sea, la derivada segunda en 0 es positiva. Y la derivada segunda en 3, reemplazo la x por 3 en la derivada segunda. Lo único que me importa, repito, es el signo, no me importa el valor puntual que dé. Entonces voy a tener 1 menos 3 es menos 2. Al cubo es menos 8. Y 2 dividido menos 8, y es más dividido menos es menos. O sea, no me importa el valor que me da, pero lo que es seguro es que va a ser negativa. Por lo tanto, derivada segunda en 3 es negativa. Y en una siguiente línea damos las conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones? Y si la derivada segunda es positiva, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. Y con un razonamiento similar al anterior, va a terminar siendo cóncava hacia arriba en todo este intervalo. Y en este caso, que la derivada segunda es negativa, la función va a ser cóncava hacia abajo en todo el intervalo. Por lo tanto, acá entonces tenemos en este intervalo la función va a ser cóncava hacia arriba, en este intervalo la función va a ser cóncava hacia abajo. Y ahí tenemos entonces hecho el análisis de crecimiento y concavidad, que es en principio lo primero que tendríamos que hacer de esta función, ¿sí? Bien, ya que estamos, a ver, no es el objetivo, aún no es el objetivo completar esto, porque los títulos solo piden crecimiento y concavidad. A ver, no entiendo cómo cambia la concavidad si no hay punto de inflexión. Muy buena pregunta, Silvia. Por eso le iba a seguir el ejercicio. Les anticipo. La concavidad y el crecimiento pueden cambiar o bien pasando por un extremo, o sea, un punto donde hay cambio de crecimiento o de concavidad, según sea extremo o punto de inflexión,
pero también puede cambiar al pasar por una asíntota. O sea, muchas funciones luego de pasar por una asíntota vertical cambian su crecimiento o su concavidad. Entonces justamente eso les iba a decir, ¿está bien? Piensen esta función, a ver, vamos a pensar esta función. Ya les digo, ya el jueves igual lo van a ver bien completo, es decir, con lo que son todos los pasos del estudio completo de funciones. Pero piensen esta función. Si yo busco asíntota vertical, ¿tiene? Y acuérdense que cuando yo busco asíntota vertical tengo que proponer un candidato. Y el candidato a asíntota vertical es x igual 1, porque es el valor que me hace 0 el denominador. ¿Vamos bien? Por lo tanto, para saber si hay una asíntota vertical, yo tengo que decir límite con x tendiendo a 1 de 3x menos 2 sobre 1 menos x, y eso nos da infinito, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que hay asíntota vertical en x igual 1. Esa es la definición de asíntota vertical. Y vamos a ver si hay asíntota horizontal también. Para la asíntota horizontal, lo que ustedes tienen que hacer es calcular el límite con x tendiendo a infinito de la función. ¿Y acá qué pasa? Fíjense, esto es infinito sobre infinito. Esto es infinito sobre infinito. Tengo el mismo grado en el numerador que en el denominador. Por lo tanto, el resultado de esto va a surgir de la división de los coeficientes principales. O sea que va a ser 3 dividido menos 1, que es el coeficiente del de abajo. Y 3 dividido menos 1 es menos 3. Por lo tanto, hay asíntota horizontal en y igual menos 3. Entonces veamos cómo quedaría el gráfico. Nosotros tenemos asíntota vertical en x igual 1. O sea, acá tengo en x igual 1, tengo una asíntota vertical. Asíntota horizontal tengo en y igual a menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Ahí tengo una asíntota horizontal. Por otro lado, fíjense que yo podría, por ejemplo, ver dónde la función corta el eje y. O sea, ver la ordenada al origen. ¿Cómo saco la ordenada al origen de una función? Y le tengo que dar a x valor 0. O sea, si ustedes a x le dan valor 0, ¿qué les quedaría? Arriba les queda menos 2 y abajo les queda 1. O sea que eso quiere decir que menos 2 dividido 1, en menos 2 va a cortar el eje y. Entonces vean cómo sería este gráfico. Es decir, acá lo que acabamos de hacer es encontrar más elementos que me aportan información de cómo va a ser la gráfica de la función. Porque a veces no solamente con el crecimiento y la concavidad me va a alcanzar. Necesito saber si tiene asíntotas, dónde corta los ejes. Es decir, necesitamos hacer un análisis un poco más extenso, que se los estoy adelantando ahora, pero lo van a volver a ver ustedes el jueves detallado paso por paso. Entonces miren cómo sería la gráfica. A ver si llegan a ver las dos cosas, los intervalos y la gráfica. Miren, si yo empiezo graficando desde menos infinito, ¿no? O sea, vengo de este lado a graficar. La función, ¿cómo viene? ¿Creciendo o decreciendo? ¿Subiendo o bajando? Y desde menos infinito viene subiendo. ¿Hasta dónde viene subiendo? Hasta el 1, que justo es donde tiene la asíntota vertical. ¿Ven? O sea, la función viene subiendo hasta el 1, que es el punto donde tiene la asíntota vertical. ¿Y qué hay respecto de la concavidad? Y la concavidad va a ser hacia arriba. O sea, va a venir subiendo con una concavidad de este tipo. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Y va a ser algo así. Si ustedes se fijan, como hay una asíntota horizontal, va a venir desde la asíntota, toca este punto y se va con la otra asíntota. Viene así. Ahora bien, y fíjense la concavidad. Está dada la concavidad hacia arriba, ¿no? Inmediatamente después de que paso la asíntota, o sea, inmediatamente después de que paso a la derecha de 1, ¿qué hace la función? Sigue subiendo.
Para que la función siga subiendo significa que va a tener que venir de acá abajo y subiendo, ¿no? ¿Y la concavidad cómo tiene que ser? Y la concavidad hacia abajo, es decir, me está cambiando la concavidad. ¿Y cómo puede ser que pase esto si no hay punto de inflexión? Y bueno, justamente porque hay una asíntota vertical. ¿Y cómo sigue el desarrollo de la función? Sigue algo por el estilo, ¿sí? Entonces ahí lo que habríamos hecho es un estudio de función más completo todavía. O sea, no solamente con los intervalos de crecimiento y concavidad, sino también habiendo buscado asíntotas e intersección con eje Y. También podrían, si quisieran, haber buscado intersección con eje X. Que no lo buscamos, pero podrían buscarlo. Y ya van a ver el jueves que todo esto que les estoy mencionando son parte del análisis de la función completa. ¿Está bien?